Ok, aquí tengo la información que nos han proporcionado, pero que está consolidada por desarrollo por cada uno de los procesos y hemos mejorado la redacción. Esto rápidamente lo he hecho con IA para poder adelantar los tiempos y simplificar. Entonces, yo voy a pedir más o menos, yo sé que cada grupo ha tenido diferentes aportes, pero más viendo por cada uno de los grupos, yo solamente voy a hablar sobre el desarrollo y le voy a pedir al grupo uno que tal vez de qué nos puede hablar de solamente el proceso de desarrollo. Pero voy a hablar en general. Dice, la investigación formativa está incorporada por el currículo y existe una capacidad institucional para desarrollar proyectos de tesis. Sin embargo, persiste una participación desigual de docentes y estudiantes, baja continuidad de las líneas de investigación, heterogeneidad metodológica y una mentoría y de mentoría, limitada articulación entre investigación formativa y científica y escasa conversión de tesis en manuscritos y publicaciones. Acciones prioritarias de mejora: actualizar y priorizar líneas de investigación alineadas con necesidades sanitarias y objetivos institucionales, integrar la investigación desde los primeros ciclos mediante una ruta curricular progresiva, fortalecer grupos semilleros, sociedades científicas estudiantiles, implementar mentoría, coasesoría temática, metodológica y estadística, y gestionar un portafolio trazable, que sea idea, evaluación técnica, ética, ejecución, cierre, publicación o innovación. Desarrollar una carrera del docente investigador con metas progresivas y articulación con RENACE. Indicadores: porcentaje de proyectos alineados con líneas prioritarias, porcentaje de tesis combinadas dentro del cronograma, porcentaje de tesis convertidas en manuscritos y publicaciones, porcentaje de docentes investigadores activos o RENACIT, porcentaje de estudiantes que participen en proyectos o semilleros, número de grupos de investigación activos y formalmente reconocidos y porcentaje de proyectos cerrados oportunamente. Entonces, al grupo uno le pediría tal vez que nos dé una visión de cómo ellos vieron el primer proceso, que es desarrollo de investigación. Sí, doctor, cómo no. A ver, le comento. Del análisis que hizo el grupo uno, permítame un ratito para tener a la mano el documento. Nosotros veíamos que efectivamente en las instituciones donde estamos laborando somos bastante disímiles en cuanto a realidades, ¿no? Tenemos en el grupo colegas de diversas universidades con diferentes situaciones, ¿no? Pero vemos que la investigación formativa está incorporada en el currículum. Sin embargo, hay una falta de alineación entre lo que puede ser las líneas de investigación y las propuestas o las necesidades de investigación del país, ¿no? Que eso se ve siempre. Esto inclusive lo hemos visto en otros módulos donde las líneas prioritarias del INS no necesariamente se respetan, ¿no? O se consideran, ¿no? De repente es más fácil hacer otras investigaciones, ¿no? En relación a las problemáticas, y eso hace de que finalmente la investigación no tenga un impacto real, ¿no? Una trascendencia, ¿no? Eso a su vez también va amarrado a que haya poca guía en el camino, ¿no? Hay bajo porcentaje de docentes investigadores, ¿no? E inclusive los docentes que hacen la labor de asesoría, ¿no? De tesis, no siempre tienen las competencias investigativas, ¿no? Que van relacionadas al proceso, ¿no? Entonces, la intención es que la investigación formativa no solamente ya como proceso de mejora sea una situación declarativa, ¿no? Si no se incorpore como eje transversal en todo lo que es el currículo desde los primeros ciclos, ¿no? Hay experiencias interesantes que hemos podido identificar como las de universidades que son líderes, como Cayetano, como San Marcos, por ejemplo, que hacen esto, ¿no? En Cayetano, por ejemplo, existe el curso de pensamiento científico desde el ciclo uno, 2 nada más, ¿no? Para toda la universidad, y que no solamente esté asociada a los cursos de tesis, ¿no? Luego también el refuerzo de lo que ya habíamos dicho, las líneas de investigación institucionales alineadas con las prioridades nacionales, ¿no? Ver la forma de establecer una carrera de docente investigador, ¿no? Que lo alinee, lo guíe en todas esas partes que usted también mencionaba en el consolidado. Y también dentro de ello podríamos priorizar alianzas, ¿no? Ya sabemos que toda universidad o toda facultad de medicina tiene necesidad de hacer convenios con finalidades de formación en servicio, ¿no? Pero de los convenios deberían trascender un tanto más allá, ¿no? Y uno de los puntos clave que debería considerarse es el tema de la colaboración en cuanto a investigación.
¿no? Hay igualmente también con redes, ¿no? Existen redes, existe por ejemplo la Red Peruana de Universidades, hay universidades que están agrupadas por que son parte de un consorcio, que son parte de una alianza, ¿no? Entonces eso podría fortalecer sus capacidades de investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Y como indicadores, pues tendríamos el porcentaje de docentes investigadores, ¿no? Respecto al total de docentes de la facultad. También la definición de líneas de investigación asociados a grupos de investigación institucionales. Hay una experiencia bien interesante en Cayetano que tiene muchos grupos de investigación, sin embargo, también otras realidades a veces ni siquiera existe una unidad más allá de que esté el vicerrectorado, las direcciones de investigación, ¿no? Y luego también el porcentaje de estudiantes que van a participar en proyectos, ¿no? Es importante ligarlos, ¿no? Gran parte de nuestros estudiantes están visionando el tema necesariamente asistencial, ¿no? Pero hay un ámbito de desarrollo importante en la parte de docencia, investigación, gestión, que muchas veces ya uno lo toma un tanto por sorpresa en la medida que va avanzando en su desarrollo profesional, ¿no? Pero ¿por qué no también desde etapas iniciales formativas tratar de estimular ese proceso, ¿no? Tratar de estimular el hecho de que se liguen, ¿no? A estos otros ámbitos de desarrollo profesional, ¿no? Y ahí desde que son estudiantes puedan participar de proyectos que finalmente terminen en artículos publicados, cuando menos. Esa es nuestra visión en cuanto al punto uno, doctor León. Muchas gracias, doctor Belis. Solamente hacer ahí tal vez un incidir en un punto. Ustedes lo han visto con la doctora Más, que es el tema de investigación formativa, y efectivamente, no sé si les ocurre cuando enseñan cursos de investigación, regularmente yo también estoy en pregrado en investigación, el estudiante no tiene herramientas generales de investigación, como que las competencias que no necesariamente son vinculadas a un curso de investigación, pero leer un artículo, seleccionar, eso debería ser transversal para cualquier curso, ¿no? Y a veces el estudiante necesita, digamos, cursos en los primeros semestres de formación vinculado a ello para que cuando llegue al curso de investigación ya tenga herramientas, ¿no? Porque a veces sucede que llega al curso de investigación dependiendo del modelo, ¿no? Pero muchos modelos es, ya hay que hacer un proyecto, ¿no? Ya hay que hacer un marco teórico y el estudiante, pues, a veces tiene deficiencias hasta en la búsqueda de artículos, ¿no? En el punto 2, igual cualquier comentario, por favor, lo pueden ir haciendo, pueden escribir en el chat también, no hay ningún problema con ello. ¿Puedo comentar, doctor? Sí, claro que sí, doctor Sosa. Sobre el primer punto, el desarrollo de la investigación. Yo veo, sobre el desarrollo de investigación en la Facultad de Medicina, yo veo una limitación en relación, dos limitaciones. Una limitación a nivel de estudiantes, que pasa por el proceso de la investigación formativa, y la otra limitación a nivel de estudiantes es el poco tiempo para realizar su tesis, por decir así. Ese es un punto que ahí tiene problemas, ¿no? Para tener un punto inicial para el desarrollo de la investigación. Y por los docentes, que muchos de ellos prácticamente no se dedican a otras cosas menos a la investigación, muy pocos. Entonces, en este sentido, esa limitación nos detiene un poco porque el desarrollo de la limitación está ligado, de alguna forma, a cómo las investigaciones pueden solucionar problemas de la sociedad. Eso tenemos que mirar el punto de vista. Y eso pasa por dos cosas. En los estudiantes deberíamos de repente exigir un poco más elevar el nivel para desarrollar la investigación, elevar el nivel del tipo de investigación o de diseño de investigación. Mayormente, no sé si pasa en las demás universidades, en las demás facultades, realmente son estudios descriptivos. Entonces, si nosotros queremos desarrollar la investigación, tenemos que exigir un poco más para que el nivel de diseño se incremente. Eso es un poco del desarrollo de la investigación a nivel de estudiantes. Otra idea es de que eh, es importante, no sé, para desarrollar la investigación a nivel de la universidad, lógicamente la Facultad de Medicina con todos los programas afines, debe pensarse en laboratorios de investigación multidisciplinarios. Porque ¿cómo vamos a desarrollar una investigación si solo pensamos en formar, capacitar? Tenemos que pensar más allá de eso. Esa es la base para el desarrollo. Entonces, exigencia en la investigación es una, para desarrollar la investigación, y segundo, es pensar en laboratorios multidisciplinarios donde
Yo la vez pasada le cuento, acá había el agua potable con arsénico. La Facultad de Agronomía tenía su espectrómetro, detectó contaminación en el agua. Uno puede entrar ahí como la parte médica o la parte de salud para investigar otras cosas relacionadas cuando identificado ya por otras facultades. Y no hablemos de las que están más relacionadas con nosotros, con enfermería, psicología, biología, etcétera. Yo creo que debemos pensar en laboratorios, en laboratorios de investigación multidisciplinarias, pensando en el desarrollo de la investigación del país. Eso era, doctor León. Muchas gracias, doctor Sosa, por el comentario y ahí tal vez lo asocio a lo que ha puesto el doctor Galdós, que es el tema de la conversión de tesis en publicaciones. Y muchas veces cuando, este, digamos, hay diferentes universidades y realidades, ¿no? Imaginemos que yo tal vez tengo una carrera que tienes más de 100 egresados y pensamos en tesis individuales y de alto impacto y alto nivel, pues hay cosas que son necesarias, pero como usted dice, pues hay que generar una base y sobre eso hay que ir construyendo con mayor complejidad, ¿no? Y otro proceso adicional a ese, es cuando ya terminan la investigación, pues cuántos de esos manuscritos se llegan a publicar. Bien, nosotros tenemos un ratio en la Facultad de Medicina en pregrado, más o menos de todas las tesis que se hicieron en un periodo de 10 años hasta el año 2022, más o menos, o sea, 10 años de periodo de evaluación hasta esa fecha, solamente el 15% de tesis se llegaron a publicar en una revista. Y de ese número de publicaciones, que fue el 20%, perdón, menos del 15%, el 20% a 30% llegó a publicarse en una revista indexada de alto impacto. Entonces, ese es otro reto también, ¿no? Efectivamente, por eso es que es necesario, porque, y ustedes que probablemente han tenido la experiencia en publicación en una revista indexada, es un largo aliento y son competencias completamente diferentes, ¿no? Hay muchos buenos investigadores, pero que no llegan a publicar y viceversa también, ¿no? Entonces, son competencias completamente diferentes y esta área de desarrollo e investigación, que probablemente es la más compleja dentro de los procesos, se tiene que encargar de todo ello, ¿no? En el caso de nosotros, el desarrollo e investigación debe estar más o menos en el 80% de nuestras actividades regulares como área administrativa, ¿no? En el punto 2 respecto, y gracias a los tres por la intervención, en el punto 2 respecto a lo que es promoción de investigación, el resumen de los grupos consolidando sería, existen actualmente, no, es el estado actual, jornadas científicas, convocatorias, concursos, capacitaciones, semilleros. No obstante, la participación suele ser ocasional, heterogénea, dependiente de iniciativas individuales. Son limitados los incentivos, el tiempo protegido, la difusión de oportunidades y el seguimiento de los participantes hasta la generación de proyectos y productos científicos. Las estrategias de mejora sería institucionalizar un programa continuo de capacitación en metodología, estadística, ética, asesoría, tesis y redacción científica, consolidar semilleros y comunidades de prácticas vinculadas con líneas prioritarias, establecer incentivos académicos, económicos y de carga horaria según calidad, producción, liderazgo y formación de estudiantes, articular jornadas y concursos con una ruta de selección, mejora, sometimiento y publicación, normalizar identidad académica, visibilizar y visibilidad institucional mediante el ORCID, afiliación estandarizada y perfiles de investigación. Promover movilidad académica y participación en redes y eventos nacionales e internacionales. Como indicadores en general sería porcentaje de participación en actividades de promoción, porcentaje de participación que se incorporan a proyectos, número de semilleros con activos con productos verificables, porcentaje de docentes mentores activos, número de capacitaciones, jornadas y eventos científicos por año, porcentaje de docentes con perfil académico normalizado, eso tal vez lo vemos ahora a qué se refiere, horas protegidas para investigación por docente y nivel de satisfacción con el soporte institucional. Eso es sumamente importante, ¿ah? Siempre nosotros como investigadores sentimos de que la institución nos pone trabas más bien para hacer investigación, ¿no? Y que nos exige hacer y no ayuda también, ¿no? El tema burocrático es sumamente importante.
Entonces, al grupo 2 le pediría tal vez que nos haga un resumen de su visión de este proceso que es promoción de investigación. Sí, doctor, bueno, Jorge Gálvez. A ver, primero que el grupo es un conglomerado de universidades todas distintas, pero creo que el, el conjunto de todas, tenemos semilleros, existen fondos, pero la participación de los alumnos en estas sociedades de medicina y de los profesores también es escasa y básicamente son iniciativas individuales. Si bien es cierto, todas realizamos jornadas científicas y concursos internos, la cultura de investigación, sin embargo, sigue siendo limitada y existen muy pocos incentivos para la publicación. Ese es un tema que creo que es en común en algunas universidades más que en otras, pero creo que ese es el común en todas. Lo que hemos estado planteando es crear programas permanentes de capacitación en metodología, bioestadística y reacción científica. Más aún ahora que ha entrado la IA y que la capacidad que tienen los alumnos de poder escribir sin ayuda de la IA es un poco limitada. Creo que es importante estas capacitaciones. La necesidad de establecer también incentivos económicos y académicos para ambos, estudiantes y profesores, en relación a lo que son publicaciones, y la organización de congresos y semilleros en investigación. Y debemos reconocer también que la productividad científica debe ser parte importante en la evaluación docente. O el número de capacitaciones realizadas, es un indicador, número de participantes capacitados, semilleros activos, niveles de satisfacción de docentes y estudiantes en las actividades de investigación. Es más o menos el consenso que vemos llegado al grupo 2. Muchas gracias, doctor. Doctor, también Efectivamente, del grupo 2 no sé si sí, puedo... claro que sí, doctor Vargas. Sí, solamente quería yo hacer referencia a las universidades y facultades de medicina que tienen el beneficio del canon minero, fondos concursables que están financiados por el canon minero, que es el caso de la Universidad de San Agustín, ¿no? En donde lo que se observa es que a pesar de que hay estos recursos, muchas veces estos fondos concursables solamente son captados por un grupo pequeño, ¿no? De investigadores que casi siempre son los mismos y entonces la idea en este propósito, digamos, de hacer que la investigación sea más extensa, o sea, aumentar la investigación sería el poder de alguna manera llegar a más profesores, a más alumnos, ¿no? De tal manera que accedan de una manera más diversa a los fondos concursables, ¿no? Que esta puede ser la realidad de varias universidades, que por supuesto que no todas, pero sí podría aprovecharse este tema. No sé cómo será la realidad en otras universidades. Gracias. Muchas gracias, doctor Vargas. Este, no sé, sería interesante ver cómo es la realidad en otras universidades, pero le comento que inclusive yo diría que hay dos grupos de profesores asociados a investigación. Los profesores que hacen investigación académica, o sea, con estudiantes, y yo diría que es aquellos que están relacionados a la asesoría de tesis, jurado, revisión. Más o menos podría yo decir que en la experiencia propia del 100% de profesores, eso debe ser el 10% que está vinculado ahí. Ahora, dentro de una masa institucional de profesores, los que están vinculados a fondos con financiamiento, ya sea público o externo, yo diría que es de un grupo grande profesorado, no debe llegar ni al 5 o 3% total de una institución. Y efectivamente, ¿no? Tiene que generarse más mecanismo para que estos equipos puedan comenzar a formar más profesores, sea más amplio, ¿no? Y no solamente se sienta que es un grupo nada más, ¿no? Pero eso es cierto, ¿no? Le doy. Y creo yo que es transversal a varias instituciones. Muchas gracias, doctores. Eh, en el tercer punto, cuando se habla de organización e infraestructura, se indica que las universidades cuentan con vicerrectorados, institutos, comités de ética, laboratorios, plataformas y algunos sistemas de seguimiento.
Sin embargo, se identifican fragmentación de funciones, es correcto, limitada trazabilidad de proyectos, procesos éticos prolongados, insuficiencia de personal especializado, software, bases de datos, equipamiento, así como debilidades en el gobierno y la gestión de datos, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos escuchado el comité de ética se demoró, no sé, 3 meses para darnos alguna respuesta, ¿no? Fortalecer una unidad de gestión de investigación por facultad articulada con el vicerrector de investigación, ¿ok? Implementar un registro único y una plataforma digital para proyectos, tesis, producción e indicadores, correcto. Crear servicios compartidos de metodología y estadística, ética, gestión de datos, redacción y visualización. Eso es, nosotros tantas veces hemos querido poder hacer esto, pero eso es fundamental. Una oficina de soporte al investigador en esas áreas es indispensable. Modernizar laboratorios, centros de simulación, software y acceso a bases de datos científicas, digitalizar y estandarizar los flujos de evaluación ética y administrativa. Establecer un modelo de gobierno de datos, controles, metadatos, respaldo, anonimización y reglas de acceso y ampliar convenios para su uso de infraestructura, datos y muestras. Los indicadores serían porcentaje de proyectos registrados trazables, mediana de días para aprobación ética y técnica y ética, porcentaje de proyectos con soporte metodológico y estadístico, número de laboratorios o ambientes acreditados certificados, número de base de datos y software disponibles y nivel de uso, disponibilidad de plataforma, ratio de proyectos activos por asesor e inversión anual en infraestructura y soporte. Al grupo 3 le pediría por favor que tal vez nos cuente un poco de su perspectiva, cómo vieron este punto de infraestructura. Sí, cómo no. Muy buenos días, doctor, nuevamente. Sí, efectivamente, en esto de la organización e infraestructura, si bien es cierto, se puede haber establecido ya una normativa en cada una de las universidades, porque estamos comentando que es un sistema común, en todo caso, una situación común a varios programas de medicina. A veces no se concretiza esa, digamos, esa reglamentación, ¿no? Hemos tenido incluso dificultades personalmente en mi universidad, esa asociación que debería de haber entre lo que es el vicerrectorado de investigación y el vicerrectorado académico, teniendo en consideración, por ejemplo, en lo que corresponde a investigación formativa, ¿no? A veces vicerrectorado de investigación tiene una determinada, por decir, esquema de presentación, pero vicerrectorado académico tiene que ver con lo que es reglamento de grados y títulos, y a veces no hay esa articulación ideal como debería de ser, ¿no? Entonces, eso. Si bien es cierto, como le digo, hay la normativa, pero no llega al usuario final. Por otro lado, en lo que corresponde a institutos o centros de investigación, definitivamente eso pasa por una condición o una situación presupuestal, ¿no? Y lo otro, independientemente de que pudiera haber una situación presupuestal, creo que, no sé, acá el 99% somos médicos y tenemos especialidad y hacemos parte asistencial. Creo que muy pocos tienen el hecho de solamente trabajar en la universidad, ¿no? Como dedicación exclusiva. Entonces, ese es el problema, por ejemplo, en el programa de mi facultad, porque todos somos asistentes en la parte privada o pública. Entonces, usted sabe que para poder encargarse de un centro de investigación o un instituto es prácticamente dedicación exclusiva. Y ahí creo que hay serios problemas, ¿no? En el sentido de poder dedicarse al 100%, porque evidentemente pues un docente dedicado a un instituto, un centro de investigación es prácticamente de dedicación exclusiva y presupuestalmente lamentablemente no es tan atractivo como a veces suele parecer. Ahí creo que hay una situación que habría que evaluar. Lógicamente eso depende de cada política institucional, de cada facultad, de cada escuela o cada programa, ¿no? Por otro lado, usted sabe que el centro de investigación o laboratorio de investigación condiciona un presupuesto muy alto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo más o menos conocimiento para un centro de investigación, ni siquiera instituto, sino un centro de investigación, estamos hablando pues por encima de 2 o 3 millones, ¿no? Teniendo una sola línea de investigación. Ese es el problema. Por otro lado, si bien es cierto, como usted lo mencionó anteriormente también en los comentarios de los colegas, es importante viendo el financiamiento de otras instituciones, ¿no? Lo dijo muy bien un colega, ¿no?
fondos concursables como Fondesit, etcétera, que pueden ayudar a esto. Pero de la misma forma es el tiempo, ¿no? Más de uno, incluso hay realidades, especialmente en Lima, hay docentes que enseñan en 2 universidades, en provincias igual, ¿no? Tiene la parte asistencial, tiene la parte privada, entonces esa dificultad es es un dolor de cabeza realmente para todos los programas. Por otro lado, también, doctor, lo que corresponde a los proyectos, hay una falta de una capacidad no adecuada de elaboración de proyectos de investigación. Tengo conocimiento, por ejemplo, esto que comentaron sobre el canon, ¿no? Por decir, en mi región, ¿no? Se destina una cantidad de X y se utiliza menos del 30% de esa cantidad, ¿no? Porque hay una falta de capacidad, en este caso, de generación de proyectos de investigación, que obviamente deben ser, pues, pertinentes, oportunos, ¿no? Para la región correspondiente. Y mucho porcentaje de presupuesto se devuelve, ¿no? Incluso en alguna oportunidad cuando estuvimos precisamente conversando sobre esto, decíamos, ¿no? ¿Por qué no se apertura la posibilidad de la utilización del canon minero u otro tipo de canon en las diferentes regiones y no se circunscribe solamente a universidades públicas? ¿Por qué no, lógicamente, con la evaluación correspondiente a universidades privadas, ¿no? Hay varios proyectos que se pueden hacer, pero a veces falta el financiamiento. Pero un momentito, canon solamente lo ve la universidad pública. Sí, pues, pero si están devolviendo más del 50%, ¿no? ¿Por qué no lo aperturan a universidades privadas? Sucede, ¿no? Por lo menos es una realidad de mi región. Entonces, ahí la organización puede estar adecuada. La infraestructura depende de mucho presupuesto. Pero la ejecución, eso también es, digamos, una situación que se está presentando en todos los programas, ¿no? Es lo que yo le podría comentar. Muchas gracias, doctor. Yo creo que ahí, haciendo tal vez una reflexión, creo yo que comenzamos o les dije algo mientras que estábamos en la sesión, pues el financiamiento es crucial, ¿no? Y efectivamente, como se dice, las responsabilidades que tiene hoy en día nuestros docentes, sobre todo, es diferente, pues una carrera donde el docente está dedicado, pues me imagino, a una de ciencias básicas tipo matemática, donde probablemente su tiempo completo es matemática, una ingeniería muy específica, pero en el caso de nosotros, concuerdo con usted que nuestros profesores son mitad de tiempo, muchos, ¿no? Casi la mayoría porque hacen actividad asistencial, ya sea sector público o privado, ¿no? Y eso es una limitante que tenemos que ver y al menos generar alguna condición mínima para que tal vez, pues, algún tiempo esté con nosotros más allá de cumplir las horas asistenciales. Eh, Doctor Galdós, le pediría por favor apagar el micro, lo dejó abierto y se nos filtra un audio, no me importa. Perdón. Vamos al punto 4, que es, gracias, sigue prendido, doctor, para que lo pueda apagar. En el caso de investigación financiada, el resumen sería que actualmente predomina el financiamiento con recursos propios o fondos internos, mientras que la captación de recursos externos y la participación en convenios convocatorias competitivas son todavía limitadas. Existen brechas en formulación de propuestas, búsqueda de oportunidades, gestión administrativa, ejecución presupuestal y continuidad de los proyectos hasta la publicación de resultados. Sí, efectivamente. Dice, las acciones prioritarias de mejora sería crear o fortalecer una oficina de apoyo para identificación de convocatorias y formulación de propuestas competitivas. A eso se le está llamando como observatorio o tablero de postulaciones. Implementar fondos semilla alineados con líneas prioritarias y productos obligatorios de continuidad. Capacitar a docentes y estudiantes en formulación, presupuesto, cronograma y gestión de proyectos financiables. Estandarizar convenios, compras, contratación, logística con tiempos definidos y trazabilidad. Promover alianzas con Prociencia, con CITEC, MINSA, Salud, hospitales, gobiernos regionales, sector privado de cooperación internacional. Realizar seguimiento técnico y financiero hasta la publicación o transferencia de resultados. Miren, eso es muy importante, porque a veces hay fondos internos, tal vez los externos no, porque los externos son controlados por entes, pero a veces nuestros internos, cuando damos fondos,
Damos el fondo, pero efectivamente no tenemos esa capacidad de pedir ya los productos en los tiempos adecuados y saber cómo es que finalmente se cerraron las investigaciones. Los indicadores son monto anual de fondos internos y externos captados, número y porcentaje de proyectos con financiamiento competitivo, tasa de éxito en postulaciones, ejecución presupuestal, porcentaje de proyectos financiados que culminan y publican resultados, eso me parece un súper indicador. Tasa de continuidad o segunda fase, ok, sí, porque también a veces es necesario el número de convenios de investigación vigente y apalancamiento externo. Muy bien. El grupo 4 le pediría tal vez que nos dé una idea de este punto para poder entender. Bueno, en nuestro caso, con la doctora Lili Montesinos, de la Universidad Católica Santa María de Arequipa y mi persona de la Universidad Continental, convenimos en primer lugar en la parte del estado actual. Tenemos dos troncos que ven esta parte de financiamiento que la administra, ¿no? Uno que es el vicerrectorado de investigación y el otro que es la oficina de titulación. En el caso muy particular de nosotros, tenemos, digamos, en esta parte de investigación financiada, si partimos de la base que es la generación de las tesis con capacidad de publicación, pues hay la promoción porque se le da un pago al asesor y al jurado por parte de la oficina de titulación, que es una oficina independiente de la Facultad de Medicina. Ahora, si hablamos del proceso actual, del seguimiento en lo que ya una vez que el alumno o el docente está fuera de ese proceso con investigación formativa o científica, sí es bastante limitado. Y esto va de la mano con los tres procesos anteriores, ¿no? Que no hay una focalización en trazabilidad durante los 7 años de estudio. Es decir, diferentes universidades que hemos discutido esto, tenemos cursos inclusive desde el segundo ciclo, nosotros tenemos a partir del tercer, cuarto ciclo, y en adelante también hay como 5 asignaturas asociadas, Cayetano también tiene inclusive el primer ciclo, pero no se identifica, digamos, ese aporte de financiamiento desde la investigación formativa. Es decir, muchas veces el docente, con su buena, digamos, capacidad y su entusiasmo, fomenta, ¿no? El trabajar los artículos, que además, en algunos casos, si se quiere publicar en inglés, hay que traducirlos al completo, hay que tener toda una validación, y todo eso requiere un costo. Eso no está bastante limitado, ¿no? Esa parte, por la falta de trazabilidad, ¿no? En donde se diga la investigación no solamente se tiene en la mirada de la tesis, sino se tiene que tener en la mirada de la investigación formativa, que también requieren sus recursos que van más allá de los semilleros, pues eso no hay. Y eso es lo que habíamos también ahí planteado, ¿no? ¿Existe presupuesto para los semilleros? Sí, pero no está todavía, digamos, formalizado en indicadores. Ok, ¿cuántos semilleros hemos tenido este año? ¿Cuánto nos proyectamos el próximo año? ¿Quién lo está supervisando? Está todavía en la nebulosa. O sea, para nosotros tiene que haber digamos, un equipo operativo que vaya en la búsqueda activa de estas investigaciones formativas para saber en dónde invertir, ¿no? Eso es lo que no hay, ¿no? Eso es lo que no hay y es lo que se necesita. Más involucramiento de la parte operativa del vicerrectorado de investigación sobre la parte académica, que ya de por sí tiene retos por el tema de las competencias, ¿no? Entonces, creemos que eso es importante tenerlo mapeado. O sea, este equipo técnico tendría no solamente la función de ver qué investigaciones formativas se están dando a lo largo de esta trazabilidad, sino cuánto requieren para poder lograr una publicación como investigación formativa inicialmente y después como científica, ¿no? La publicación de casos clínicos, por ejemplo, que sí se da,
¿no? Y el ayudar a estos semilleros que están en las sociedades científicas de estudiantes de medicina a que logren estas becas, porque en el colegio médico hay becas para los estudiantes y se pelean por esas becas, porque son escasas. Entonces, ¿qué tanto estamos contribuyendo nosotros ayudando a estas sociedades científicas a su empoderamiento en el colegio médico para aumentar ese tipo de becas, ¿no? Limitadas, por cierto, ¿no? Que se dan, ¿no? Más aún, en el caso de nosotros, por ejemplo, comento una situación. La Universidad Continental tiene 5 sedes y estaba solamente una sola sede hasta el año pasado. Entonces, lo que hemos establecido es que la sociedad científica, estudiante de medicina, que además tiene cierta autonomía, no es que dependa enteramente de la universidad, la apoyamos, la solventamos, en algunos aspectos sí, pero no en su totalidad, debe aperturarse para todas digamos, las sedes, ¿no? Sin embargo, esto recién se ha determinado. Y obviamente implica pues que al haber más alumnos, entre comillas, perciben que hay menos oportunidad de becas. Entonces yo creo que ahí también de nuestra parte fomentar a las entidades que ven este tema a nivel del colegio médico, la cantidad de becas, pues luchar en función a la cantidad de facultades que hay ahora, que son muchísimo más, y ese número creo que no ha aumentado significativamente. A decir por la opinión de los involucrados, creo que esa parte de financiamiento de becas sería importante tenerlo. Ahora, en cuanto al apalancamiento externo, sí, nosotros propusimos esto por el tema de que los egresados de universidades de alguna manera pueden contribuir, ¿no? En apoyar a los fondos de los estudiantes actuales, ¿no? Y también los docentes, ¿no? Los docentes que de alguna manera tienen una trascendencia ya fijada, pudieran ayudar, ¿no? Al respecto, ¿no? Otro aspecto que propusimos es transparentar la ejecución presupuestal, ¿no? O sea, qué tanto de lo que se está realmente financiando termina en una publicación científica y que realmente tenga por lo menos esté en una revista indexada, ¿no? Y eso no se está midiendo o no lo tenemos mapeado, ¿no? En cuanto a la parte de financiamiento, ¿no? Todavía desde el punto de vista operativo de docentes o de los que vemos la parte de dirección académica abocada a competencias del alumno, vemos muy alejado esta parte de financiamiento e investigación. Consideramos que esto está un poco más en cancha de la parte de vicerrectorado y mientras vicerrectorado de alguna manera de la parte de investigación no involucre de manera activa y no pasiva a todo el resto del cuerpo docente académico, va a ser difícil que logremos pues este financiamiento, porque lo primero que tiene que hacerse es transparentar, como ahí bien se ha determinado, ¿no? De cuánto estamos hablando, ¿no? Y para poder transparentar tiene que hacerse en esta trazabilidad, ¿no? De todos los cursos, desde la investigación formativa, un mapeo, y no solo de la parte final, ¿no? Entonces, en la medida que tengamos esto, recién vamos a poder tener la magnitud que se requiere real, no solo para la fase final de publicación, sino para todo el proceso. Y como yo comenté la vez pasada y ahora también lo reitero, consideramos pertinente un equipo operativo del vicerrectorado de investigación que tenga el seguimiento directo, ¿no? De los docentes y de los alumnos para poder en un dashboard poder nutrirnos de no solamente los logros, sino también qué tanto se está invirtiendo y poder captar de nosotros, la parte académica, los requerimientos, ¿no? Eso es lo que podría comentar, profesor. Doctora, muchas gracias por su intervención. Yo creo que nos da una perspectiva bastante general y articulada de que también es interesante que a veces puede estar el financiamiento, pero si no está articulado y pensado, pues también no vamos a tener los resultados, ¿no? Yo quería tal vez ahí
recalcar un punto que es la investigación formativa, ¿no? Porque a veces, como usted dice, la tenemos, no la tenemos aterrizada y no es escalonada, ¿no? O sea, debería haber productos para que el estudiante pueda entender cómo es que la investigación no es simplemente un ente o no solamente es una actividad externa, sino también es parte de su formación. En el tema de financiamiento, ahí hay diferentes formas de financiamiento, pero también podríamos pensar en cómo es que las universidades están financiando y muchas veces las facultades de medicina son en las universidades, son las carreras, creo yo, normalmente sean, dependiendo del tipo, las más reconocidas y las que más posicionamiento da. Y la investigación yo la vería desde un enfoque de inversión. Y yo creo que cualquier coordinador, jefe del área de investigación de una universidad debe poner ciertos criterios mínimos y en el caso hoy en día, entendiendo cómo es la realidad, pues debe tener también manejo presupuestal importante, porque caso contrario, pues todas estas iniciativas no se pueden implementar. Muchas gracias. Para terminar, le pediría por favor, bueno, voy a leer rápidamente para acabar en el tiempo. También, doctora Arrieta, pediría que ponga el link de asistencia, que lo están pidiendo ya los docentes. Y dice, publicaciones, innovación y patentes. No, la producción científica muestra avances, pero continúa siendo baja o concentrada en pocos docentes. Predominan publicaciones en revistas nacionales o no indexadas. Existe escasa comparación de tesis artículos, costos elevados de publicación, limitado acompañamiento editorial y una cultura incipiente de propiedad intelectual, patentes y transferencia tecnológica. Sí, es muy cierto. Creo que no lo hacemos porque no lo conocemos mucho también. Definir desde el protocolo un plan de publicación con producto esperado, revista objetiva, autorías estándar, soporte y cronograma. Interesante, ¿no? Ya hacer una tesis vinculada a dónde estamos dirigiendo. Implementar una ruta institucional, selección por calidad, manuscritos, sometimiento, respuestas revisores, publicación. Brindar asesoría en redacción, traducción, análisis estadístico y selección de revistas. Financiar publicaciones prioritarias en revistas indexadas y de alto impacto con criterios transparentes. Monitorear producción mediante perfiles normalizados y métricas responsables. Realizar evaluación temprana de patentabilidad y búsqueda de antecedentes antes de divulgar resultados. Y fortalecer la oficina de propiedad intelectual y la ruta de transferencia, licenciamiento o emprendimiento. Tendríamos como porcentaje de tesis convertidas en manuscritos, tasa de sometimiento y tasa de aceptación de publicación, número de artículos en Scopus, Web of Science o Cielo, número y porcentaje de publicaciones, producción por docente investigador e impacto de citas, número de solicitudes y patentes concebidas, número de innovaciones evaluadas, licenciadas o transferidas, tiempo medio desde la sustentación hasta la publicación. Alguien del grupo 5, por favor, que pueda darnos una visión de este punto, ¿cómo lo vieron? Sí, doctor, buenas tardes. Bueno, el grupo 5, este punto lo trabajó, ¿no? Y llegó al establecer un punto muy álgido, ¿no? Que está basado en el desconocimiento, ¿no? Entonces, existe un gran porcentaje de desconocimiento en docentes de cómo lograr una patente, de cómo realizar una publicación, ¿no? Una elaboración de artículo. Por eso es que tenemos la mayoría de tesis que se quedan solo en los repositorios, ¿no? Y no se publican. Entonces, eso genera como resultado una pérdida de tiempo, ¿no? Porque investigación que no se publica no ha servido de nada, ¿no? Entonces, lo interesante es difundir la investigación que uno realiza. Pero para esto, también hemos identificado que en las universidades tampoco no hay un programa de apoyo, ¿no? A los docentes para que fortalezcan o mejoren sus competencias en caso de la producción, de la elaboración, ¿no? De cómo conseguir una patente, ¿no? Entonces, son casos aislados de algunos docentes que sí lo realizan. Generando todo esto, como menciona acá, un protocolo, implementando una ruta, ¿no? Brindar asesoría en redacción, traducción y análisis estadístico, ¿no? Para los docentes, creo que podríamos mejorar estos indicadores, ¿no? Y elevar, por ejemplo, un porcentaje de tesis convertidas en manuscritos,
la tasa de sometimiento a tasa de aceptabilidad en publicaciones también, ¿no? Algunos que, bueno, recién nos estamos iniciando en las publicaciones, ¿no? Es un poco tedioso el tiempo también que te demoran en aceptar un manuscrito, ¿no? Y lo más fácil, a veces optamos por publicarlo en ese cielo, ¿no? Em, y las revistas de alto impacto, pues necesitamos fortalecer nuestras competencias porque estas revistas son muy exigentes, ¿no? Eso hemos trabajado, doctor. Ok, muchas gracias. Para aprovechar, voy a pasarles este documento. Carajo, ¿por qué no pasa? Voy a pasarles este documento resumen para que ustedes también lo tengan, porque yo creo que es información bastante importante y lo puedan descargar y tengan ustedes. Para ir cerrando el día de hoy, hay un tema de indicadores que son del informe bienal de SUNEDU. Eso lo vamos a ir viendo vamos a iniciar la próxima sesión con esa información para poder darle un tiempo adecuado antes de la clase de ese día. Pero quiero aterrizar algunas conclusiones, ¿no? Entonces, lo primero, y tal vez eso es lo más relevante y quiero aterrizarlo, es que la gestión requiere un modelo de gestión universitaria basado en evidencia. No estoy diciendo basado en evidencia científica, porque puede ser que sea en general evidencia para la toma de decisiones. Doctora Rieta, le pediría por favor la asistencia para los profesores antes de que sea la una. Quisiera yo acabar puntual también para respetar los tiempos. Ahora, todo debe funcionar como un sistema que puede tener dos, tres, cuatro ejes de desarrollo de procesos. Eso dependerá de cada una de las realidades que uno tiene, pero ya más o menos nos damos cuenta que una área es el tema de desarrollo, un tema es el de financiamiento, publicación. Entonces, dependerá de cómo uno lo pueda abordar, porque uno también puede poner todo en el último, uno de los comentarios era que el grupo de investigadores o el estudiante se le plantee de frente desde un inicio, no pensar en la tesis, sino hasta la publicación, ¿no es cierto? Entonces es una visión más amplia también. La investigación va a depender de personas que siempre sean capacitadas, capaces y motivadas para hacer investigación, ¿no? Y a veces eso no es que sea el 100%, porque también debemos entender que los profesores vamos a tener diferentes perfiles, ¿no? No todos van a hacer investigación, pero puede ser que algunos participen menos o más o el 100% de su actividad de investigación. Y lo importante es que los gestores identifiquen esas capacidades, esas competencias ya implementadas o que se puedan desarrollar en los profesores para que den continuidad. Eh, es importante entender de que la producción científica va a permitir que ese conocimiento generado lo utilicemos. Y esa utilización es para que obviamente genere una perspectiva social de la universidad y que lo implementemos también en nuestras áreas académicas, ¿no? Es diferente cuando un profesor utiliza las mismas publicaciones que ha hecho con sus estudiantes para sus clases y es inclusive más motivador, ¿no? Y los indicadores deben ser sencillos de poder entender por todos, porque de nada sirve que yo haga un indicador súper complejo que no se puede entender si al final pues nadie lo va a aterrizar. Pero si yo les digo número de tesis publicadas, bastante puntual, ¿no? O porcentaje de ingresos vinculados a investigación, es bastante puntual. Entonces, eso también es importante, que la gestión, yo siempre digo, no es, a ver, ok, a ver, denme un minuto. Les voy a pedir antes que se vayan, sí, la doctora no está, ¿no? Pero yo voy a tomar un screen de los que están ahorita, no se vayan todavía para poder hacerlo, antes que acabe. Pero lo que les iba a decir para terminar es la gestión, y creo que el proceso de gestión no debería, eh, el proceso de gestión no debe adecuar el proceso académico. Más bien, el proceso de gestión debe estar asociado
y debe estar, digamos, debe responder a la actividad académica, porque a veces ocurre de que por hacer gestión, ya los gestores queremos modificar el proceso académico, ¿no? Y claro, un profesor dice, ¿por qué me modificas el proceso académico? Más bien, lo académico regula la gestión, porque finalmente somos universidades y nuestro quehacer es hacer y formar profesionales de la salud lo más competentemente posible. Eh, no sé, doctora Arrieta, creo que está. Caso contrario, no se preocupen, yo voy a hacer ahora mismo un screen de los que están en línea para poder después remitirlo, porque creo que efectivamente no haya ningún problema para acabar a la hora. Denme un minuto, por favor, para poder hacer los screens de la asistencia y ya yo lo envío como asistencia a los profesores.